Hoy vamos a hablar de un tema trascendente en la vida del creyente. En esta parte del Sermón del Monte, Jesús y la oración. Y como escuchaba esta mañana al pastor Chávez, él decía que quien habla de este tema no es un filósofo, no es un discípulo, es el mismo Señor Jesucristo, que nos da instrucciones, que nos da todas las herramientas para poder dirigirnos al Padre. Vamos a orar, hermanos. Permítanme una palabra de oración para empezar. Señor, gracias por esta mañana preciosa. Gracias porque como iglesia, esta tu iglesia sede, podemos adorarte también aquí. Tú estás aquí. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza. Tú la mereces, Señor. Y Padre, en esta mañana queremos que tu palabra nos toque, nos hable, nos confronte, nos enseñe. Hoy hablaremos de un tema que tú has tratado con tanta seriedad y con tanta amplitud. Y Señor, que nuestra vida de oración cada día sea mejor, que cada día seamos más cercanos a ti. Señor, bendice tu palabra, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos agradecer a Dios por esta mañana y a todos los que nos están acompañando ya en esta transmisión. También Dios les bendiga. Eh, Antes de empezar con este tema, Jesús y la oración, recuerdo mucho el testimonio de un predicador que contaba que en los primeros meses de su vida cristiana, algo que lo impactó profundamente fue el hecho de saber que Dios escucha la oración nuestra y contesta la oración. Y él decía en su testimonio, él decía, cuando yo me enteré de este hallazgo, dije, yo tengo que aprender a orar. No hay forma que yo no deje de aprender a orar, porque si Dios escucha mi oración y la responde, yo tengo que aprender a orar. Porque él descubrió que esa sería la llave de tantas cosas en la vida. Y precisamente, hermanos queridos, esta sección del Sermón del Monte toca de la oración. Y aquí vamos a encontrar tres aspectos básicos que Jesús trata y que en esta mañana vamos a tratar de abordarlos rápidamente. En primer lugar, no olvidemos que en el versículo 1 de este capítulo 6, Jesús da el principio rector, ¿no? El principio rector que tiene que ver con recordar que en la vida humana, en la vida del creyente, fácilmente y muy frecuentemente, las cosas más auténticas se pueden hacer por motivos falsos. Y eso está en el verso 1, ¿no? Cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Este es el principio rector para todos los demás temas que va a tratar en esta sección. La semana pasada hablamos de la limosna, hoy hablaremos de la oración y la otra semana acerca del ayuno. Entonces, ¿cuál es la oración que trasciende al cielo? Miren ustedes ahí el Señor Jesús en el verso 5 va a dar una primera pauta. ¿O cuál es la oración que no trasciende al cielo? Primero, dice verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, hermanos, vale decir que es importante entender que dentro de la religión judía, nunca una norma y una prioridad más alta existía que la oración dentro del judaísmo. Los judíos practicaban la oración, era parte de su cultura. Y en cuanto a este pasaje en particular, me llamó mucho la atención lo que dice el comentarista Barclay.
Él va a decir que con los años, dentro de la vida religiosa del pueblo, se habían introducido algunos defectos en los hábitos de oración de los judíos. Por una parte, la oración se había vuelto ritual. La fraseología, las formas de las oraciones estaban ya tan establecidas que luego simplemente se leían, se memorizaban, se recitaban, y entonces estas oraciones ya se habían desvirtuado en su contenido. Ya ni siquiera se tomaba atención de lo que se decía. Eran un ejercicio rutinario, simplemente, y lo practicaban inconscientemente. En la vida de oración del pueblo también se habían introducido oraciones prescritas, ¿no? Para cada objeto y cada ocasión. Miren, hermano, habían oraciones por la luz, para las tinieblas, el fuego, la lluvia, la luna nueva, oraciones para las buenas noticias, malas noticias, etcétera, etcétera. O sea, el pueblo judío como pueblo y su religión practicaban la oración de muchas formas. Sin embargo, al hacer las oraciones prescritas y formalizadas, se socavaba este propósito. Y otro vicio que se introdujo fue dentro de la vida de oración del pueblo judío fue el de apreciar las largas oraciones, pensando que la oración larga tenía una proporción directa con la santidad. O sea, cuanto más larga era la oración, más santo se era. Imagínense esos conceptos que tenía el pueblo de Israel. Y entonces estas cosas obviamente se prestaban para la simulación, la repetición, la memorización y muchos otros peligros parecidos. Sin embargo, la peor de las faltas que Jesús la grafica aquí era la de ser vistos y oídos por otras personas. Esto era el más grande problema, y ser vistos, oídos por sus propios compatriotas judíos. Y cualquier forma que la oración pudiera haber tomado, el motivo, ¿cuál era? La vanagloria, el ego, el sobresalir, el tener algún tipo de ser visto como, oh, miren, qué bien ora, cómo, qué bien lo hace. Y hermanos queridos, el problema de que Jesús denuncia acá, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y ya hemos visto lo que es un hipócrita, ¿no? Es alguien que representa, es alguien que actúa, que hace, muestra una como una obra teatral, que no es real. Y no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y este es el gran problema que muchas veces nosotros como cristianos podríamos tener. Hermanos, la oración es lo más maravilloso que Dios le ha dado al creyente. Es ese tiempo de intimidad con Dios. Es ese tiempo donde yo me conecto con mi Padre que está en los cielos y que busca entonces que tengamos una relación con Él. En esta censurable falta que Jesús menciona, la oración se enfocaba en uno mismo. Ya no se enfocaba en Dios, se enfocaba en uno mismo. Y entendiendo que la oración por definición debería estar enfocada en Dios, por definición. Y ellos amaban, perdón, el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con cuál propósito? Ser vistos, ser admirados. ¡Qué elocuencia! ¡Qué versatilidad en su manera de hablar, de dirigirse a Dios! ¿Y cuál era el problema? La motivación que los impulsaba era ser vistos.
por los hombres, ser admirados por su piedad, pero una pseudo piedad. Y esto, mis hermanos queridos, no es otra cosa que ensalzar el yo y el orgullo. Y no hay peor cosa, queridos hermanos, que hacer uso de las cosas espirituales para la propia vanagloria. Ahora, qué fácil puede ser que lo espiritual se haga en la carne. Qué fácil puede ser que las cosas más sagradas, espirituales, terminen no dándole la gloria a Dios, sino a nosotros mismos. Y esto es algo que Jesús lo pone sobre la mesa para que lo veamos, para que seamos conscientes. Y hermanos, esto es verdad. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, no hemos trastocado lo espiritual, quitándole la gloria a Dios y tratando de recibir la gloria a nosotros? Una vana gloria. Y esta es la denuncia de Jesús. Es lo primero que Jesús dice. Y como siempre, el pecado comenzaba en el corazón. Era el orgullo, el deseo de exaltarse delante de sus compatriotas judíos, lo que constituía la raíz del pecado. Y hermanos queridos, debemos preguntarnos, ¿qué está motivando mi forma y manera de orar? O cualquier otra práctica piadosa en nuestra vida de fe. ¿Qué la está motivando? ¿Qué hay detrás? ¿O qué riesgos estoy corriendo dándole lugar a que esta carne, esta naturaleza pecaminosa, le robe la gloria que solo a Dios le corresponde? De eso dependerá si mi oración llega al trono de Dios o solo es un ritualismo religioso sin efecto alguno delante de ese trono. Y esta es la denuncia y el llamado de atención de Jesús, porque hermanos queridos, la oración es el recurso más maravilloso que Dios le ha dado a sus hijos. Es la oportunidad donde el hijo puede dirigirse a su Padre que está en los cielos. Y vamos a mirar algo de eso en esta mañana. ¿Cuál es la oración que atraviesa los cielos hacia el trono de Dios? Bueno, ahí está, verso 6. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Interesante, ¿no? Miren el llamado del Señor. Eh, eh, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿De qué está hablando Jesús? Habla de la intimidad con Dios. Y no solamente oramos cuando nos encerramos en nuestro tiempo a solas, cuando oramos durante todo el día, pero Jesús está poniendo el énfasis en la intimidad con Dios. Cuando ores, concéntrate en tu Padre que está en los cielos. Pon tu mirada en tu Padre, porque Él está esperándote con los brazos abiertos. El énfasis de Jesús ya no está en que la oración se enfoca en nosotros mismos, sino se enfoca en nuestro Padre, en esa relación de intimidad entre un padre y un hijo. Y me gusta mucho lo que dice cierto comentarista. Dice que los rabinos, miren lo que él comenta, él dice, los rabinos decían que nadie puede orar de veras a menos que tenga el corazón sintonizado para ello. Nadie puede orar de veras a menos que tenga el corazón sintonizado para ello. ¿Y saben lo que hacían los judíos o los rabinos más reconocidos como los maestros de la religión judía? Ellos decían lo siguiente, que la perfecta oración necesita 1 hora antes de preparación personal y 1 hora de meditación después. Qué curioso, ¿no? Miren lo que ellos decían.
que para que una oración, la perfecta oración, decían los rabinos más reconocidos, decían, necesita 1 hora antes de preparación personal y 1 hora de meditación después. ¿De qué está hablando? ¿Por qué lo decían? Porque es ese tiempo donde yo me conecto con el Dios del cielo, con mi Padre celestial. Ese era el énfasis. No está hablando de un tema como una fórmula, no, sino que ellos le daban tal valor a ese momento de intimidad con Dios. Ese momento de intimidad puede ser durante el andar de mi casa al trabajo, puede ser durante el tiempo de almuerzo, puede ser en mi tiempo a solas con Dios, cuando estoy solo, no importa dónde, porque la Biblia habla de orar sin cesar, pero es el énfasis, yo me conecto con mi Padre que está en los cielos. Pero lamentablemente el sistema judío de oración se prestaba a la ostentación si es que había orgullo en el corazón de un hombre. Porque hermanos, la práctica judía de oración establecía el orar en pie, en la sinagoga, en las calles, donde sea que se encontrara la persona, si era la hora de la oración, el judío devoto hacía su oración. El problema era que este sistema, si el corazón estaba lleno de orgullo, pues se prestaba para ensalzarlo. Y aquí Jesús establece 2 principios que no debemos perder nunca de vista cuando oramos al Padre. Lo primero que él dice, miren, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Miren, aquí el Señor Jesús pone un primer eh, principio clarísimo, que una oración auténtica se enfoca solo en Dios. Cuando oréis, no uséis de vanas repeticiones. Cuando oréis, entra a tu aposento. Y Jesús critica seriamente las oraciones enfocadas en la galería, en la tribuna, en la congregación, en quienes estaban presentes o en quienes escuchaban, y no precisamente en el destinatario que era Dios. Ya lo hemos dicho. Y muchas veces, hermanos queridos, nuestras oraciones están más enfocadas en cómo la digo, en qué palabra uso, cómo me escuchará el hermano, estará bien lo que dije, y nos olvidamos que estamos orando a nuestro Padre que está en los cielos. Cuidado, cuidado porque el Señor Jesús está poniendo la pauta. Cuando oren, concéntrate en tu Padre que está en el cielo. Y esto rompe con cualquier tipo de apariencia. Miren, hermanos, usted y yo sabemos, cuando escuchamos a alguien orar, ya sea en público, en grupo pequeño, uno se da cuenta cuando ese hombre, esa mujer, tiene una vida de oración privada profunda. Se nota. Y se nota también cuando una persona no ha aprendido lo que es la oración íntima. Yo recuerdo mucho a un predicador que llegaba a la iglesia y cuando él subía al púlpito, me impresionaba mucho su oración. Una oración sencilla, pero que brotaba de una práctica de vida de oración privada, profunda, ahí donde nadie nos ve, donde nadie puede aparentar lo que no es. Porque a solas, ¿qué podemos aparentar? Delante de Dios, ¿qué podríamos decirle? ¿Qué palabras bonitas podríamos adornar nuestra oración? No. Y es donde abrimos el corazón
y nos dirigimos al Padre y nos concentramos en Él. Un segundo principio que Jesús establece acá es que una oración auténtica sabe que Dios es a quien se dirige, al Dios a quien se dirige. Es un Dios de amor, totalmente dispuesto a responder nuestras necesidades. De ahí el por qué el Señor Jesús diga, no es necesario que usemos vanas repeticiones, pensando así que vamos a convencer a Dios. Las vanas repeticiones a veces son como que estoy tratando de argumentar con Dios y mira, Señor, tú me tienes que bendecir por esta razón y por esta otra. Y a veces hacemos eso, ¿no? Y dice, no, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, miren, como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Miren, hermanos, el Señor Jesús plantea un segundo principio, ya no solamente el hecho de que nuestra oración debe estar enfocada en Él, sino que nuestra oración debe ser dirigida con la conciencia de que a quien nos dirigimos es un Dios de amor, que está dispuesto a atender nuestro clamor, nuestra plegaria, y por ende está de más las vanas repeticiones, están de más las palabrerías, está de más las frases estereotipadas, o el tema, o el desear convencer a Dios de algo que queremos. Y es más, Jesús dice que no debemos hacernos semejantes a este tipo de personas. Nosotros en los evangelios vamos a descubrir que Jesús enseña la importancia de orar sin cesar, la importancia de orar o de perseverar en la oración. Ahí en Lucas 18, por ejemplo, cuando habla del juez injusto y la viuda, ¿no? Esos dos polos opuestos, un juez con autoridad injusto y una viuda que es la imagen de una persona desprotegida, desvalida. Y el Señor dice que debemos perseverar, pero perseverar con la certeza que Él conoce nuestras necesidades antes que le pidamos. Y uno puede decir, bueno, si ya Dios conoce lo que yo sé, lo que yo necesito, ¿para qué oro? No, el Señor quiere que nosotros le pidamos. Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Él quiere que nosotros, miren hermanos, ¿por qué Dios quiere que oremos? ¿Por qué Dios quiere que le presentemos nuestras necesidades a Él? ¿Saben por qué? No porque no las sepa, sino porque Él quiere que tú y yo sepamos claramente lo que necesitamos. A veces, hermanos queridos, oramos sin saber lo que queremos. Y oramos fugazmente, oramos con muy poca claridad. Y es ahí cuando presentamos nuestras peticiones a Dios que Dios va aclarando lo que debemos de pedirle. Ahora, no solo eso, nuestra oración tiene que estar acompañada de fe. Muchas veces tenemos que reconocer que oramos por si acaso. Oramos por si acaso. Ahora, que Dios lo haga, bueno, quizás, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos. Pero el Señor Jesús dice que debemos orar sabiendo que Dios sabe nuestras necesidades antes que se las pidamos. ¿Y eso en qué cambia la oración? En una oración de confianza, en una oración de saber que yo me dirijo a mi Padre que está en los cielos con total libertad. Señor, tú sabes mis necesidades. Mira, te planteo lo que yo quiero, tener una relación contigo. Y esa oración tiene que ir acompañada de fe. Me gusta mucho lo que dice Lucas 18, ¿no? Cuando habla del juez y la viuda injusta y al final
La viuda insiste y logra su objetivo. ¿Pero por qué lo logra? Porque creía en el Señor. Y Jesús hace una pregunta. ¿Acaso vuestro Padre no les responderá? Pero él dice al final, ¿pero hallará fe en la tierra? Interesante. El problema no está en Dios, está muchas veces en nosotros, que nosotros a veces no oramos creyendo que Dios lo puede hacer. Oramos por si acaso. Y el Señor dice, no, no, así no. Y hermanos queridos, ¿cómo es nuestra oración? Somos totalmente conscientes que el Dios a quien nos dirigimos es un Dios de amor, que está dispuesto a responder, a atender nuestras necesidades. ¿O estamos orando por el simple hecho de hacerlo sin una expectativa de fe auténtica en base a su amor, su amor? Y finalmente, ¿cuál es la hoja de ruta que Jesús nos da para orar? Y hermanos, aquí está el Padre Nuestro. Vamos a comentarlo brevemente. Aquí está la hoja de ruta que Jesús nos enseña a orar. ¿Cómo orar? Denominada al Padre Nuestro, que no es una oración para que repitamos sin conciencia y sin entender lo que decimos. Aquí Jesús nos enseña el contenido de la oración. Y esta oración posee dos grandes partes. La primera parte, en los versos 9 y 10, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí entonces la oración comienza dándole a Dios el lugar que le corresponde. ¿Qué quiere decir? Esta primera parte son los intereses de Dios. Los intereses de Dios. El lugar que a Dios le corresponde. Las tres primeras peticiones de la oración son por la santificación del nombre de Dios, por el establecimiento del reino de Dios, por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y hermanos queridos, ¿cómo empieza? Padre nuestro. Miren, la relación de amor. Jesús les dice, ustedes tienen un Padre al que pueden acudir. Por eso está de más las repeticiones, por eso está de más buscar la propia gloria, porque tenemos un Padre amoroso que nos escucha y que quiere relacionarse con nosotros. Pero ese Padre debe ser santificado. Santificado sea tú. Que no es otra cosa que el ser ensalzado. Dios, tú sé ensalzado. A través de mi vida, a través de lo que hago, que mi vida sea un motivo de que la gente diga, Él es verdadero Dios. Eso significa santificar el nombre de Dios. Luego dice, el establecimiento de su reino. Hermanos queridos, el que venga el reino de Dios y se establezca en la tierra, se establezca en nuestra nación, se establezca en nuestro vecindario, en nuestro hogar, se establezca en nuestras vidas. El trono de Dios, la autoridad de Dios, el reino de Dios, se establezca en nuestra vida. Señor, establece tu reino en cada área de mi vida. Sé Señor de mi vida. Eso es lo que está diciendo. Y en tercer lugar, hágase tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi vecindario, en mi centro de trabajo, en mi nación. Entonces hay mucho contenido de oración. Son los intereses de Dios. Es darle a Dios el lugar que le corresponde en mi vida y que yo pueda anhelar que los intereses de Dios se cumplan, que su nombre sea santificado, que su reino se establezca y su voluntad se cumpla. Mire, hermanos, ¿cuánto por orar? Cuando decimos, venga tu reino, orar por la
familia que tenemos, orar por nuestro país, orar por la vida de los misioneros que van y establecen el reino de Dios en otros lugares. Hay todo un contenido de oración aquí, porque esos son los intereses de nuestro Dios. Y en segundo lugar, versos 11, perdón, viene la parte nuestra, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí está la segunda parte. Esta parte de la oración que es por nuestras necesidades y nuestras peticiones. Y es lindo porque aquí hay 3 peticiones. Danos el pan de cada día. Danos el sustento. Danos el almuerzo, el desayuno, el vestido, la salud. Danos el pan de cada día. ¿Por qué, hermanos? Porque el pan debemos pedirlo diariamente. ¿Por qué? Porque es sinónimo de dependencia de Dios. Mucha gente puede decir, yo tengo el pan asegurado para todo el mes o para todo el año. Pero como decía el pastor Chávez esta mañana, le decía, ¿y quién puede garantizar eso? Hoy día puedo tener una fortuna, mañana puedo no tenerla. Y por eso nuestra dependencia de Dios, el pan de cada día, danos hoy. Y hermanos, cuando dice el pan nuestro, ¿qué quiere decir? Que el pan que Dios nos da es nuestro, o sea, también es para compartir con otros. Si Dios me da, entonces es nuestro, no solo es mío, es para compartir. Pero también dice, perdona nuestras deudas. Y esta parte, este segmento es, perdona nuestros pecados pasados. Mientras que el pan de cada día son nuestras necesidades presentes, perdona nuestras deudas, son nuestras necesidades o nuestros pecados pasados. Perdóname, Señor. Perdóname, porque constantemente estoy fracasando. Mi pecado está delante de mí, como decía David en el Salmo. Pero no solamente dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que tener la misma sensibilidad y sencillez para que, como pedimos que Dios nos perdone, perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos ofenden, perdonar a aquel que nos mira mal, aquel que nos responde con desamor, dándoles amor. Y hermanos, necesitamos ser libres al dar perdón a otros. Y finalmente dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Libertad de la tentación. No nos metas, líbrame, Señor, líbrame de la tentación. Esta es nuestro bienestar y bondad futuros. Señor, en lo que viene, líbrame. Soy débil, Señor. Líbrame de las tentaciones, líbrame de mis debilidades, líbrame de mí mismo. ¿Quién es nuestro más grande enemigo? ¿No somos nosotros mismos? Líbrame, Señor, de mí, de mi carne, de mis bajas pasiones. Líbrame. Pero aquí también dice, y del mal. Y hermanos, los estudiosos del idioma griego dicen que aquí el mal está más relacionado con el malo, con el maligno, como Pablo dice en Efesios 6, cuando dice que después de orar y de estar revestidos de la armadura de Dios para soportar para el día malo, pero ahí es para el día del malo, del maligno, porque el maligno está acechando nuestra vida, el maligno está acechando nuestro andar cristiano todos los días, y entonces dice, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Y nuestra oración debe ser, Señor, desbarata las obras del maligno en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo, en donde quiera que yo vaya. Desbarata, porque el maligno está como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué haríamos sin el Señor, amado?
Y este es nuestro bienestar y bondad futuros. Yo le pido al Señor por mis necesidades presentes, por mis pecados pasados y por el bienestar y bondad futura de parte de Dios. Y estas tres peticiones toman la vida. Miren, toman la vida. El pasado, el presente y el futuro. Y este es el segundo segmento del Padre Nuestro. Tiene todo una hoja de ruta por la cual orar al Señor cada día. El Señor nos está enseñando cómo debemos orar. ¿Y por qué debe ser así? Porque miren, hermanos, aunque esta parte que está escrita aquí, muchos dicen que no está en los manuscritos más antiguos, no deja de tener validez porque es parte de lo que la Biblia enseña. Y dice allí, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, ¿por qué debemos de orar de esta manera? ¿Por qué? Porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya es toda la gloria. ¿Cómo no orar así? ¿No es de Él el reino? ¿No es el rey de nuestra vida? ¿No es el poder de Él el que nos sostiene? ¿No es todo para su gloria? Porque suyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Cómo es su oración, mi hermano querido? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es estereotipada o con palabras que intentan impresionar más a los que nos escuchan? ¿O nuestra oración está enfocada en el Señor, en el Padre, en ese Abba Padre, en ese Papá? ¿Nuestra oración está enfocada en Dios y en sus intereses primordialmente? ¿O es una oración egoísta, Señor, dame, dame, dame? A mí me llama mucho la atención que el Señor Jesús no empieza la oración, esta enseñanza con, Señor, te pido esto o perdóname. A mí me llama mucho la atención. Empieza con los intereses de su nombre, su reino, su voluntad. Y luego mis necesidades materiales, espirituales, mi vida, mi pecado y la protección suya para mí. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque nuestra vida tiene que estar enfocada en Él, en sus intereses prioritariamente. Y el Señor siempre recompensará nuestra devoción sincera con una respuesta misericordiosa. Saben, termino comentando algo. ¿Usted ha escuchado orar a un niño? Es impresionante, ¿no? El niño no piensa en palabras bonitas, adornadas. El niño no se chupa. Dice las cosas como las siente y dice, Dios, tú que estás en el cielo, Señor, tú eres bueno, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, sana a mi abuelita. Es tan simple, tan sencillo. Y ora con una sencillez y sabiendo que Dios escucha. Quiera Dios, hermanos, hacernos como niños, sabiendo que tenemos un Padre maravilloso que desea escucharnos y que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Quiera Dios que lo meditado en esta hora nos anime a orar al Señor con la actitud correcta, con la pura motivación de glorificar a Dios y con la plena conciencia que Él responderá conforme a sus propósitos eternos y sabios. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza tan maravillosa que tú pones delante nuestro. Gracias por ser papá, papá amoroso, paciente, comprensivo. Aun cuando oramos mal, nos miras con ojos de compasión, con ojos de padre tierno. Y Señor, gracias por abrazarnos cada vez que nos acercamos a ti. Gracias, Señor, porque aun cuando no sabemos orar, aún allí
Tu Espíritu Santo acomoda nuestras oraciones para que sean aceptables a ti. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a poner en primer lugar tus intereses. Y luego, Señor, a poder poner delante de ti nuestras necesidades, en la confianza que tú estás interesado en cada una de ellas. Te adoramos, Señor. Muchas gracias por esta tu palabra. Oramos así en el nombre de Jesús, nuestro amado Cristo, quien nos ha enseñado este arte maravilloso de orar a ti, de comunicarnos contigo, de relacionarnos contigo. Enséñanos a relacionarnos de la mejor manera, estrechamente, en amor, sin estereotipos, con libertad, con sinceridad, con la motivación más pura de solo honrar tu nombre, Señor. Gracias. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.